qué bien, estamos ahora con la ministra de la Cultura, Diana Álvarez Calderón, que hasta ahora, que yo sepa, no había dado una entrevista. Hasta ahora no, Jaime, yo te prometí la primera entrevista, aquí estoy para cumplir con mi palabra. Bueno, muchas gracias por haber venido. Ahora, comencemos con los temas complicados, la famosa consulta previa, ¿no es cierto? Una ley que se aprobó por unanimidad en el Congreso, gran entusiasmo del gobierno nacionalista de Ollanta-Humala, pero a la hora en que las cosas han empezado a tratar de desarrollarse, el gobierno mismo se ha sentido entrampado en este asunto, ya no sabe qué hacer con el tema y no está funcionando, o sí está funcionando. Mira, como todo proceso que se inicia, es un proceso lento, que va avanzando y sí está funcionando. Ya de hecho ha habido una consulta previa en Loreto con el pueblo Maijuna y Quichua. Es cierto que era sobre un área de conservación regional, pero se han puesto de acuerdo y la consulta previa ha funcionado. Esta fue convocada por el gobierno regional de Loreto. ¿Para qué fin? Para crear un área de conservación forestal, digamos. Para crear un área de conservación, o sea que esa no era conflictiva. Bueno, era muy fácil. Esa no cuenta, digamos. Pero, digamos, cuenta en la medida que afecta la vida de las poblaciones, ¿no? Y luego tenemos en cartera, digamos, ya una serie de consultas por venir, digamos. No se han iniciado propiamente, pero ya están pedidas, y hay un reglamento de ley de lenguas. Hay otras, sí, del lote 169 en Ucayali, hay una de la zona reservada también para Parque Nacional, en fin, tenemos varias ya en camino. Ya, pero también habían establecido que hubiese una para el lote 1AB, sí. Y esa era un poco extraña, porque en realidad en el lote 1AB hay actividad petrolera desde hace más de 40 años, entonces más que una consulta previa era una consulta posterior, por decirlo así. Lo que pasa es que aparentemente el lote en el que se venía trabajando fue ampliado, entonces allí es que se hace la consulta y se ha creado una mesa de trabajo para poder... pero no se ha iniciado esa consulta hoy. Se inició, pero no se quiso hacer la consulta a menos que se resolvieran algunas cuestiones previas que habían de pasivos ambientales de muchos años atrás. O sea que los indígenas o supuestos indígenas, porque ni siquiera se sabe si son indígenas, exigieron eso, que antes se resolvieron. Sí, entonces se ha creado el primer ministro creó una mesa de trabajo. O sea que hay una cuestión previa para la consulta previa. Así es, una consulta previa a la consulta previa, exactamente, eso es lo que hay. Y eso se está... Están trabajándolo, y eso lo está trabajando la unidad de conflictos que tiene la PCM, ¿no? Ahora, el problema, digamos, la consulta previa es vista por algunos como una oportunidad más bien para facilitar el diálogo, facilitar las condiciones para la inversión, pero esto requeriría, en la medida en que tiene que realizarles el Estado, una capacidad ejecutiva del Estado para llevar a cabo estas consultas previas, y sabemos que nuestro Estado no tiene ninguna capacidad en general, digamos, ¿no? Con algunas excepciones. Entonces, ¿cómo se va a afrontar este problema? Mira, en realidad sí hay una capacidad ejecutiva. El Ministerio de Cultura tiene equipos de trabajo que están perfectamente preparados para realizar las consultas. Tenemos a los traductores, intérpretes, que acompañan las consultas que se van haciendo. Generalmente quien hace la consulta previa es la entidad consultante. Claro. En el caso de minería, por ejemplo, que tienen pues equipos súper experimentados, Jaime, de muchos años atrás, porque si bien no se hacía consulta previa antes, sí se trabajaba fomentando, digamos, en la población la inversión que se iba a hacer. Entonces sí hay Eso es una noticia total. No, sí. Que el Ministerio de Energía y Minas haya fomentado, hacía roadshows en el exterior, pero roadshows internos con la población no hacía ninguno. Tiene equipos de trabajo, bueno, he tenido reuniones con el ministro de Energía y Minas y tienen los equipos preparados para realizar las consultas previas. Entonces, ¿cuál es el temor del Ministerio de Energía y Minas de aceptar el tema de la consulta previa? Porque la resistencia en el Ejecutivo la pone el ministro de Energía y Minas, ¿no es cierto? Creo que es el hecho de que es algo nuevo, y generalmente todo proceso nuevo, ya sea en una entidad pública o en una empresa privada, todo lo que es nuevo y cambio crea una dificultad inicial.
De ahí, digamos, la importancia de que esta consulta previa se pueda generar en medio de un clima de confianza, tanto para los pueblos indígenas, de que sus derechos serán respetados, como del Estado, que puede entrar digamos, con los equipos debidos a realizarla. Porque de hecho, en el pasado, digamos, eran las propias empresas las que lo hacían. Bueno, no, las empresas siguen haciendo los estudios de impacto ambiental, que son mucho más exigentes en realidad que una consulta previa, porque suponen talleres, 3 talleres con cada comunidad, con todos, son asambleas griegas, digamos, ágoras griegas. En cambio la consulta previa es con los dirigentes, es una cosa light. Y además para explorar, por ejemplo, las comunidades tienen que aprobar en asamblea, y si no aprueban, eso es mucho más exigente. Es decir, hay un montón de cosas que se superponen, hay demasiada traba para la inversión. La consulta previa es una más, pero claro, es una más. Pero digamos, se explica a la población muy a profundidad de qué se va a tratar la inversión, de qué manera la comunidad se va a beneficiar de esa inversión. Pero no se ha hecho pues hasta ahora. Bueno, pero ya digamos, tenemos que comenzar, estamos comenzando. Bueno, hay que tener fe en que esto va a funcionar. Hay que tener fe, pero no sé cómo será esa fe dentro del Consejo de Ministros, porque el trauma ha sido tal en el gobierno que hasta ahora no hay viceministro de interculturalidad en el ministerio, en tu ministerio, ¿no? Porque renuncian a raíz de este problema, porque el gobierno no acepta la llamada base de datos, es decir, la lista de comunidades, por ejemplo, que tendrían que ser consultadas, lo cual establecerla a priori también, a mi juicio, es un problema, pero en fin, eso es un tema. Eso es, digamos, hay una viceministro encargada en ese momento, Patricia de Balbuena, es estupenda, es muy buena, y ya tengo la resolución presentada para que se le nombre. Ya, ella va a ser. Pero ella viene, del viceministerio. No, digamos, sí, pero de otra área, ¿no? Yo la encontré ya ahí y me parece que es una joven abogada muy capaz, que conoce muy a profundidad el tema indígena y estamos perfectamente sintonizadas para el trabajo que vamos a hacer, ¿no? Eso por un lado. Luego, no es tan cierto que el ministro de Energía y Minas no quiere la consulta previa. Tiene temor porque tiene miedo de que se le caiga la inversión. Pero este es como el certificado social que si comienza a ir bien, todo va a ir bien. Yo creo que es algo muy bueno para el Perú que se pueda garantizar a los pueblos indígenas, digamos, informarles de todo aquello que se va a llevar a cabo en sus regiones, ¿no? Porque va a afectar sus vidas. Pero por lo visto el ministro de Energía y Minas no sé si no tiene la confianza en sí mismo como para convencer a las comunidades, porque eso es lo que tiene que hacer con sus equipos, ir y convencer, lo que decías tú misma antes, que ya tiene los equipos para hacerlo, pero por lo visto ya tenemos una relación de consultas a las que vamos a ir prontamente, antes de fin de año, sí. ¿En relación a proyectos mineros? Uno con... ¿O petroleros? Uno petrolero, Perú Petro. Minero no tenemos todavía ningún pedido. Todos los que tenemos son petroleros con Perú Petro. Bueno, el tema de Perú Petro, ¿en qué lote? ¿O en cuál? 169, en Ucayali. En Ucayali, sí. Ya. No, eso está en cartera. Perú Petro no tiene. Perú Petro es la que va a hacer la consulta previa, pero no sabemos, es una inversión de alguna empresa que no sabemos cuál es. Pero es Perú Petro la encargada de hacer desde el Estado la consulta previa, ¿no? En cuanto a la lista de poblaciones, han estado publicadas hace más de un año. Todas las lenguas indígenas de los pueblos originarios, son como 50, pero digamos... Y la base de datos es una base de datos que siempre será perfectible, siempre será, se podrá mejorar, porque es muy difícil decidir a priori, sin tener un catastro, porque el Perú no lo tiene, dónde están ubicadas las comunidades indígenas. Entonces, es algo que se tiene que ir construyendo, es algo que recién empieza. Tengo conversaciones con el Ministerio de Agricultura para que me ayuden en la construcción de esta base de datos. Ellos son el ente rector de catastro ahora para poder hacer un catastro con ellos. Entonces, es algo que se irá haciendo en la medida que vayamos avanzando, ¿no? Yo siempre digo, cuando están muy preocupados, digo, se hace caso por caso. Bueno, pero según el convenio 169 y según la propia ley, para que una comunidad, digamos, sea reconocida como pueblo originario, indígena,
necesita condiciones objetivas, por ejemplo, la lengua materna quechua Así en es. este caso, y subjetivas, es decir, que la misma comunidad Se reconozca como indígena. Así es. ¿No se podría entonces elaborar una base de datos a priori sin haber consultado a las mismas comunidades? Oiga, ¿usted se considera o no se considera indígena? Ese censo no se ha hecho tampoco. Tampoco se ha hecho el censo, estamos pidiendo que se haga ese censo y de hecho se van a incluir preguntas al respecto. Y por eso es que es tan importante que se entienda que esto es algo que se está construyendo y que se va a hacer caso por caso. ¿Se va a hacer ese censo? Bueno, cuando se haga el censo... Cuando se haga el censo nacional. Eso va a ser dentro de 20 años más o menos. 2 años más o menos, 2 o 3 años. Bueno, la última vez fueron como 15 años, desde el 93 hasta casi 20 años. Como 2 o 3 años es lo Perdón, que tenemos 93, 2000, casi 18 años fueron entre un censo y otro. Ahora no sé, ¿va a ser dentro de 2 años un censo? 2 o 3 años es lo que tengo entendido. ¿Sí? Incluiremos las preguntas estas para autorreconocimiento de los pueblos indígenas. Sí. Ah, ya. Muy bien, eso estaría bien. Por eso es necesario entender que esto se tiene que ir construyendo caso por caso, Jaime. No se puede pensar que vamos a hacer una consulta previa a nivel nacional, claro, una base de datos ya hecha. No tenemos el catastro hecho, entonces tenemos que ir avanzando poco a poco y dando la confianza de que esto es un proceso que se comienza y que servirá para dar confianza al país en materia de inversión y de seguridad jurídica. Tenemos que ir a una pausa, si me permite. En Claro, los iPhone 4 están a solo 349 soles. Pero apúrate, se acaban. Ahora sí, renueva o cámbiate a Claro con un iPhone ya. Donde unos ven tierra, otros ven el cielo. Donde unos ven un cartel, otros ven una puesta de sol. Donde unos ven un boom, nosotros vemos un país creciendo. Rich Müller, constructora inmobiliaria. Para los que no sueñan, hacen. I'm living in that dream some nights. Got a nice ring to it. I guess every superhero need his theme music. No one man should have all that power. Stop tripping, I'm tripping off the power. Broken, the school's closed, the prison's open. So good night, cool world, I see you. Invictus, the new fragrance for men by Paco Rabanne. En Claro, los iPhone 4 están a solo 349 soles. Pero apúrate, se acaban. Ahora sí, renueva o cámbiate a Claro con un iPhone ya. Bien, seguimos conversando con Diana Álvarez Calderón, un tema vinculado de alguna manera a esto. Hay unas ONGs como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, DAR y AIDESEP, creo, que han logrado conseguir una audiencia el 1 de noviembre en la CID para presentar el caso de la reserva, donde está el lote 88 de Camisea, una reserva territorial, una reserva indígena, sosteniendo que ahí hay pueblos en aislamiento. Esto los nahuas, es una reserva nahua, de los nahuas, que están en aislamiento y que se oponen y serían muy afectados con la ampliación de las actividades de Camisea o del lote 88, y en fin, y los nahuas estuvieron acá la semana pasada, en este programa antepasada, antes habían estado en el diario El Comercio, diciendo que no, porque esto no los representan, están tomando su nombre, que ellos no están en aislamiento y que se llevan perfectamente bien con Pluspetrol, no tienen problema con la ampliación del proyecto, y además creo que le falsificaron una carta dirigida al ex viceministro Paul Vilca. En fin, todo un tema. ¿Qué van a hacer ustedes con eso? La reserva es la Cubacapuri Nahuananti. Y es cierto, los nahua no son ya una comunidad en aislamiento, ellos son una comunidad en contacto inicial. Ellos han gestionado por sí mismos una posta médica, una escuela, y salieron en realidad, se acercaron al ministerio, me reuní con ellos, y ellos estaban interesados en obtener
recursos provenientes de una reserva de dinero de un fondo, claro, que maneja el Ministerio de Cultura y que había estado intacto hasta el momento en que ellos vienen a demandar que se les escuche para ver de qué manera podían hacer uso del fondo. Y digamos, ya hemos es un fondo creado, puesto por el proyecto Camisea, exacto, por Plus Petrol. Exactamente. Nosotros ya hemos creado unos mecanismos a través de una resolución para poder comenzar a usar estos recursos en las poblaciones que están directamente vinculadas a la reserva. La realidad de las cosas es que al ser una reserva, y se supone que en aislamiento, no debiera haber gente diciendo que hay gente en aislamiento o hay gente en contacto inicial. Nosotros tenemos conocimiento de que hay gente en contacto inicial porque se han acercado a buscarnos y han pedido ayuda, y además tienen contacto con un párroco que está cerca a Santa Rosa de Serjali. Nuestra tarea es custodiar que en aquellos lugares donde hay pueblos en aislamiento se mantengan de esa manera. Es la elección que han hecho. Lo que están diciendo los nahuas es que ellos ya no están en aislamiento, quedan muy poquitos, creo, y entonces en realidad lo que digo es que las reservas ya no tienen sentido. Es decir, las reservas son para precisamente proteger y establecen áreas intangibles donde no se puede hacer inversión, pero esas reservas intangibles en realidad son completamente tangibles, no por la actividad formal, sino por la actividad ilegal, porque son coladeras en donde entra la tala ilegal, donde entra... Entonces son instituciones que no funcionan. En realidad nosotros estamos pidiendo recursos para poder instalar unos puestos de observación en la reserva. No sería serio decirte, hay tantos pueblos en aislamiento. Sí sabemos que los nahuas son un pueblo en contacto inicial, y ya no tanto, digamos, porque ya exactamente, y quieren sus recursos. Lo que pasa es que no hay una normatividad para decir muy bien en qué momento deja de ser un pueblo de contacto inicial y pasa a ser ya plenamente dueño de sus derechos, ¿no? Entonces, ellos, exactamente, y que tendrán que elegir ellos. Que se deje, que se desactive la reserva y que se les titule, que tengan sus plenos derechos, se les titule la propiedad de sus áreas y puedan ellos ya ser libres y no reservados. Es una cosa increíble esto, pero no. Bueno, y en cuanto al lote 88, a fin de noviembre el Viceministerio de Interculturalidad ya tendrá un dictamen de qué cosa es lo que se va a hacer con relación digamos, a la prospección que requiere la empresa, que no es una nueva actividad. En realidad el lote es un contrato que tiene la empresa. Van a realizar exploración en algunos otros lugares. Claro. A fin de noviembre vamos a saber exactamente dónde se hará esa exploración, dónde habrá reservas para hacer la exploración, pero antes iremos a observar qué cosa es lo que ocurre. Por lo pronto, este año ya no puede haber exploración porque comienzan las lluvias, de manera que nos dan un tiempo valioso para poder observar y saber qué cosa es lo que está ocurriendo ahí. O sea que con las lluvias van a ir a mirar ustedes. Tenemos que hacerlo. O sea, con las lluvias. Ya se compraron su paraguas. Bueno, el tema de los famosos CIRAS, ¿no? Que han sido, digamos, identificados como trabas a la inversión. Trabas a veces necesarias, sin duda, porque es necesario preservar, por supuesto, el patrimonio, ¿no? Pero el Ministerio de Cultura, o antes el INC, se demoraba y se demora demasiado en calificar, en aceptar, en autorizar o no autorizar, en fin. Se detienen los proyectos, no avanzan, y a veces con cosas que son menores y se podrían resolver. Bueno, ahora tenemos una nueva norma que nos obliga a entregar un CIRA a los 20 días si no respondemos al silencio administrativo positivo. Perdón, CIRA, hay que explicar, sí. Es certificado de inexistencia de restos arqueológicos. Es decir, que no hay una certificación de que no hay, que la obra puede avanzar. Así es. Esto se resolvería de manera muy fácil y es lo que estamos trabajando para comprar equipo moderno que identifique desde el aire, con unos drones que no son muy caros y con unos equipos de fotografía, píxeles
no te puedo explicar la tecnología porque no la domino. Un grado de resolución, digamos. Pero levantan en 3D el sitio arqueológico en superficie, Ya. en superficie. Entonces permite que uno identifique rápidamente en superficie cuál es el resto arqueológico. No, pues si son drones no están en superficie. Pues No van en superficie, pues. van encima. Claro, van encima, vuelan y levantan en 3D, digamos, el sitio arqueológico. Y vamos a comprar unos georradares que son los que identifican qué cosa hay bajo la superficie. Hay para descubrir tesoros. Espero. Espero, acaban de descubrir dos la Huaca Punguiana, exactamente. Y todo el tiempo en el Perú están descubriendo nuevas cosas. El problema es que el Perú está a lo largo de todo el territorio del Perú parado sobre sitios arqueológicos. Claro, Somos riquísimos en ese sentido y necesitamos tener la tecnología para poder identificar muy rápidamente qué cosa es lo que hay debajo de la tierra y encima de la tierra. Además estamos cambiando toda la normatividad, nos estamos metiendo a revisar toda la ley de patrimonio para ver de qué manera nosotros podemos acortar los pasos de todo el sistema del Ministerio de Cultura, que tiene pues 30 años sin cambiar su legislación. También los reglamentos, estamos haciendo un trabajo en estos meses, se nos ha presentado la Virgen porque nos vino a buscar gente del Banco Mundial que quieren facilitar en el Cusco los permisos para turismo. Y entonces están dispuestos a pagar para el Ministerio de Cultura abogados que nos ayuden a hacer estas leyes, van a poner un sistema de software para, digamos, facilitar el sistema de permisos en el Ministerio. Entonces, vamos a modernizar todo el sistema vinculado al tema de CIRAS. Queremos cambiar de CIRA, que es certificado de inexistencia de restos arqueológicos, a CIRAS, para que sea solamente en superficie, porque el arqueólogo que firma por un CIRA está firmando por lo que hay arriba y por lo que podría haber abajo, por eso se demoran. Entonces, porque no saben, es una adivinanza. Y entonces tienen responsabilidad si es que se encuentra posteriormente que han dado un certificado y luego aparece algo, ¿no? Por eso no firman. Así es. Entonces, ¿qué se va a hacer? Los drones que vuelan y te dicen lo que hay en superficie, y los georradares que uno pasa como una especie de aspiradora y te va diciendo 2 metros para abajo lo que hay. Y estos georradares es para cada, digamos, obra que presenta un expediente, que solicita una autorización. Hemos hecho un convenio. No es una cosa que se cubre nacionalmente. Bueno, pero tenemos que tener lo suficiente. Si tenemos el problema de tener restos arqueológicos a lo largo de todo el territorio nacional, tenemos que darle la tecnología adecuada. Hemos hecho un convenio con el Ministerio de Vivienda para digamos, ellos van a comprar equipos, los drones, los georradares, porque ellos están muy interesados en esta tecnología, y vamos a hacer un convenio para nosotros dar el know-how del uso, y lo vamos a usar nosotros también para todo lo que es carreteras. Imagínate lo que soluciona. ¿Eso ya está presupuestado? Eso está, ellos tienen un fondo especial en un instituto que tienen en se va a adquirir el Ministerio de Vivienda. Lo más pronto que se pueda. Bueno. Espero que en unos meses, Es urgente. Y nosotros, con algo de dinero que sobra, digamos, que no vamos a poder ejecutar, vamos a comprar también para las distintas regiones, ¿no? Imagínate para los arqueólogos lo que significa hacer un CIRA de una carretera de 150 kilómetros. Es virtualmente imposible. Entonces, estos equipos van a facilitar el que se pueda hacer una cosa efectiva, rápida, y en el caso de empresas que se han acercado, digamos, con esas trabas, les hemos dicho que adquieran digamos, las grandes empresas constructoras de carreteras, debieran tener toda esta tecnología para poder avanzar y saber por dónde tienen que hacer sus trazos antes de comenzar sus carreteras, ¿no? No hay nada peor y más costoso que una carretera que se detiene, ¿no? De acuerdo. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos. Tu carro vale mucho. Asegúralo con el nuevo seguro vehicular a tu medida de RIMAC. Un seguro que te permite elegir contra qué riesgos protegerte y hasta qué monto. Tú decides cuánto pagar. RIMAC Seguros. Todo va a estar bien. Marca 1977 ahora. Llama a todo el mundo desde cualquier teléfono celular, marcando el 1977 antes del 00. América Tel.
días felices. Precios que dibujan sonrisas. Aprovecha 60% de descuento en el segundo polo. Solo en Oesle. Esto no se mueve solo. Lo mueve una idea, una osadía, una intuición. Se mueve porque hay alguien creyendo que se puede mover. Alguien que tiene la experiencia y el conocimiento para que no se detenga. Esto no se mueve solo. ESAN, donde los negocios que mueven al Perú se encuentran. Y bien, seguimos conversando con la ministra de la Cultura. Hablando de los restos arqueológicos, del patrimonio arqueológico, es pues casi infinito en el Perú, ¿no? Pero no hay capacidad ni posibilidad, el Estado no tiene la posibilidad de conservarlo, de protegerlo. Vemos constantemente que con el crecimiento, la urbanización, se destruyen huacas, se destruyen toda clase de monumentos. La Huaca Paraíso ha sido el último caso más conocido. Pero ahí la solución debería ser pues poder concesionar estos monumentos, como por ejemplo el caso de la Huaca Pucllana, en donde hay un restaurante, parte cuyas utilidades van precisamente a poner en valor la Huaca Pucllana, y ahí se acaba de descubrir precisamente un par de momias, ¿no? Hace 2 o 3 días. Así es, un hallazgo increíble en la parte alta de la Huaca. Se ha descubierto el resto arqueológico. En realidad no se concesiona el sitio arqueológico, se concesiona un espacio para que un restaurante, como en el caso de la Huaca, claro, pueda poner, claro. O sea, no, el sitio no se puede concesionar propiamente, pero sí un lugar que sirva para que, digamos, obtenga recursos la Huaca, ¿no? La Huaca recibe mucho dinero al año, la Huaca Pucllana. Es, diría yo, después de Caral, una de las que más dinero recibe al año, ¿no? Por el restaurante, sí. Sí, pues, entonces esa es la manera de trabajar. Así, sí. Y eso ha permitido, esa Huaca que era un cerro en el que yo montaba bicicleta cuando era chico. Todos locuras. Sí. Por favor, ahora es una cosa increíble, fabulosa. Lo que yo quería decir sobre Paraíso, porque a mí me duele mucho lo que ocurrió, es que nosotros identificamos la maquinaria, se filmó el registro, pero desgraciadamente la maquinaria pesada de ese tipo no tiene placas, porque solamente tienen placas las motos, los autos, pero no la maquinaria pesada, los tractores. No puede ser, tienen que tener placas. No tienen placas, entonces a la hora que uno quiere averiguar a quién pertenece el vehículo, no hay forma de dar con la pertenencia del vehículo. Pues. Entonces es bien difícil, y ya ahora uno no se enfrenta con huaqueros, uno se enfrenta con hordas de abogados. Entonces tendríamos que tener nosotros gente preparada, y son traficantes ilegales de terrenos. Sabemos, porque hemos investigado con la Municipalidad de Lima, que ya ellos habían pedido autorizaciones para caminos, y etcétera, y desarrollo urbano. Y la Municipalidad de Lima les había respondido que, como eran colindantes con un sitio arqueológico, tenían que obtener un CIRA. O sea que no creo que haya sido ingenuidad que destruyeran la pirámide, para nada. Pero no tenemos todavía cómo averiguar quién es el propietario del vehículo. Digamos, no vehículos, sino que eso es una actividad dolosa, sabiendas. Yo estoy convencida que así es. Bueno, una pregunta. No tenemos en el Perú, y eso es una cosa increíble, un gran museo arqueológico nacional, como lo hay, por ejemplo, en México. Y el Perú tiene una historia cultural al nivel de la mexicana, si no es más. ¿Cómo es posible que eso esté ocurriendo? Antes, en un momento dado se intentó hacer algo con el Museo de la Nación, que ahora se convirtió en Ministerio de la Cultura, ¿no? Entonces el Ministerio de Cultura, la burocracia ha sustituido al museo, con lo cual necesitamos un gran museo arqueológico nacional. Necesitamos, efectivamente. He estado hace 2 días en el acuerdo ministerial con el presidente, conversando sobre la posibilidad de este gran museo. De hecho, ya me había reunido con el ministro de Vivienda para conversar con el asunto,
al cual le entusiasmó mucho la idea. El tiempo es nuestro enemigo en este caso, pero al presidente le ha gustado mucho la idea. Claro, pues y nosotros hemos avanzado. Eso es algo muy nacionalista. Bueno, en el buen sentido del término. En el buen sentido del término. Inclusive tenemos ubicado el terreno donde se podría hacer este gran museo. Hemos hecho todo nuestro trabajo en lo que significa la cronología del tiempo que nos tomaría. Y todavía no tenemos un presupuesto. Rápidamente estamos avanzando para ver de qué manera podemos, digamos, empezarlo y terminarlo, ¿no? Presupuesto, ustedes creo que les han recortado como 50 millones de soles para el próximo año, ¿no? Plata nos han recortado, pero no me quejo porque yo siempre digo, a donde me quitan yo consigo por otro lado, o sea que estamos consiguiendo, la verdad, muy buenos convenios con otros ministerios para conseguir recursos. De hecho, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo nos ayuda con la iluminación de muchas de las huacas que hemos querido poner en valor. El Ministerio de Vivienda también nos está ayudando con los espacios públicos y el Ministerio de Agricultura para lo que va a ser, digamos, el catastro. Igualmente, para el catastro de bienes arqueológicos, el Ministerio de Vivienda. Una última pregunta. Sí. Un gran concurso nacional de folclore, ¿no sería importantísimo? Un país que no tiene tal riqueza de bailes, de música, de fiestas populares, de rituales. Es un gran concurso a nivel nacional. Parece que hubieras estado presente en el acuerdo que he tenido hace 2 días, porque hemos estado conversando esto mismo con el presidente y está completamente de acuerdo. También está completamente de acuerdo. Nosotros hace 10 días más o menos tuvimos una noche que se llamó la Noche Mágica del Cusco, que casi no promocionamos en el Gran Teatro. Y quedaron en la puerta 800 personas sin entrar, Jaime. Entonces, eso nos ha abierto los ojos de lo importante que es poder hacer una actividad de ese tipo. Y sacar el ballet folclórico nacional fuera del Perú. Estamos, sí, tenemos pensado llevarlo a las 2 fronteras, Chile y Ecuador, y de hecho, como nos toca presidir la Feria del Libro de Bogotá en abril del próximo año, iremos con nuestro elenco de folclore. Y está pedido también para llevarlo a Canadá, pero estoy consiguiendo los recursos para una feria minera que hay en marzo. Así que pero eso también podría concesionarse porque vende ese ballet, ese espectáculo que se llama retablo, es espectacular. Es espectacular. Eso es mucho mejor pues que el ballet folclórico mexicano, por ejemplo. Entonces, es una de las cosas más lindas que yo haya visto. Claro. Es precioso, sí. Bueno, Diana Álvarez Calderón ya nos ha ganado el tiempo. Muchas gracias, a la ministra de la Cultura por haber venido al programa. Gracias. Y suerte con estos proyectos y ojalá se puedan realizar. De todas maneras. La identidad nacional, por favor. El orgullo de la cultura que tenemos, que no lo tienen muchos otros países. Es una ventaja competitiva. Bien, Diana, gracias. Regresamos entonces ahora con la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Mónica Rubio.